Inicia el mes de julio y se activan nuevos protocolos para enfrentar la crisis por COVID-19, que aún no ha terminado, pero esta vez son para reactivar la economía. A partir de este 1 de julio entró en vigencia la resolución para homologar los requisitos de ingreso al Ecuador continental y Galápagos, es decir, que se unificarán los protocolos de entrada a todo el territorio nacional. El sector turístico fue uno de los más impactados por la pandemia. Según el Ministerio de Turismo, los ingresos de este sector se redujeron en un 58.9% de marzo a diciembre de 2020, el equivalente a 2.822 millones de dólares, en comparación al mismo periodo del año anterior. Otras fuentes estiman que la afectación fue mucho mayor. Con las medidas de restricción, el sector turístico resultó al 100% afectado. ¿Por qué al 100%? Porque nosotros somos un sector sensible. Nosotros estábamos en tercer ingreso de divisas del país, hoy día estamos en el puesto número 12. Este 1 de julio entró en vigencia una medida para simplificar los trámites para viajeros que ingresen a Ecuador, con nuevos lineamientos de acuerdo a las disposiciones del COE nacional. Los turistas nacionales y extranjeros que viajen a Ecuador deberán presentar un resultado negativo de una prueba de COVID-19, PCR o de antígenos realizada 72 horas antes del viaje. También se puede presentar el carné de vacunación emitido con 14 días de anticipación. Para ingresar a Galápagos, además de cumplir uno de los requisitos antes mencionados, también deberán contar con la tarjeta de control de tránsito emitida por el Consejo de Gobierno de Galápagos. Pero la resolución dispuso que se elimine el salvoconducto gestionado por un operador turístico o por un alojamiento, exceptuando el salvoconducto para Tour Líder. La resolución también contempla medidas especiales para viajeros de Brasil, quienes deberán presentar una prueba PCR o prueba de antígenos negativa, realizada hasta 72 horas antes de la llegada a Ecuador. Al ingresar al país, deberán realizar 10 días de aislamiento en su domicilio o cualquier sitio de alojamiento, con excepción de las personas que presenten un carné de vacunación. Esta no es la única medida adoptada para reactivar la economía. Desde el 1 de julio inició el retorno progresivo al trabajo de funcionarios públicos. El Ministerio de Trabajo remitirá cuestionarios a sus trabajadores para saber cómo está la vacunación para el retorno a la presencialidad de manera progresiva. En la primera fase del retorno progresivo al trabajo, se considerarán a las personas que ya recibieron la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 y tienen 14 días de transcurrido después de la inmunización. Según la ministra de Salud, Ximena Garzón, se implementará una herramienta estadística para controlar y medir el riesgo de contagios cada 15 días. En total, se toman en cuenta 3 variables: el aforo, número de contagios en un mes y el número de personas vacunadas. Si es que el riesgo relativo es mayor a 1, nosotros tenemos que modificar el aforo en ese lugar de trabajo, disminuirlo para proteger hacia la población. Si es que el riesgo es menor a 1, es un riesgo protectivo, lo cual nos permitirá aumentar el aforo. Juan Zapata, presidente del COE Nacional, señaló que a partir del 19 de julio, con el modelo de riesgo relativo ocupacional, se trabajará el retorno progresivo en todo el país. El Ministerio de Salud Pública presente a la plenaria del COE Nacional el modelo de riesgo relativo ocupacional con el cual se operará después del 19 de julio las labores presenciales en el Ecuador. Por su parte, el sector privado realizó un manual para el retorno a las actividades presenciales. Tenemos que tomar como el teletrabajo como la primera opción, ¿sí? Esta tiene que ser la prioridad, sobre todo estos grupos vulnerables, el tema de mujeres embarazadas, personas con discapacidad o personas que tengan preexistencias. Es por eso que nosotros, como Cámara de Comercio de Quito, como Departamento de Seguridad y Salud, creamos en conjunto una guía, un manual que permita este retorno progresivo de actividades. Además, la empresa privada se comprometió a contribuir en el plan de vacunación. Primero, se realizarán inspecciones en los lugares dispuestos. Luego, se organizará a los trabajadores en grupos de 1000 para que sean inoculados según el cronograma que se establecerá entre las compañías y el Ministerio de Salud. Creo que esto es un plan del Ecuador
porque el Ecuador necesita vacunar rápidamente, el Ecuador necesita reactivarse económicamente, el sector privado está muy consciente de que la mejor política de reactivación económica es la vacunación, porque eso nos permitirá generar más trabajo, más inversión. Estas medidas de reactivación económica iniciaron el 1 de julio y se analizarán periódicamente para determinar su efectividad. El llamado a la ciudadanía es para que acudan a los centros de vacunación y mantengan protocolos como el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos. Seguimos con más información.